Bueno, y estamos a 2 días del Día del Médico. ¿Por qué se celebra el Día del Médico, Gaby? Bueno, es curioso porque Carlos Finlay con Y, Sí. no Charles, Carlos Finlay porque es un apellido escocés, el padre era escocés. Fue un médico cubano. Entonces se instituyó este día 3 de diciembre en homenaje a él. Nació en 1833, murió en 1915. Y aquello por lo cual se lo recuerda es porque investigó y descubrió el origen de la fiebre amarilla. Tiene muchísima importancia porque estamos hablando de una época en el 1800 que tanto en Europa como se morían acá, como moscas, digamos, claro, por el paludismo. Claro, sí. Acá en Brasil, en Corrientes, y también en Europa. Carlos Finlay, un médico investigador, a quien se le ocurrió que la transmisión de esta enfermedad no era ni por contacto ni por aire, a diferencia de lo poquito que se sabía. Esto es un montón, porque además, para que la gente sepa, miren qué curioso, descubrió que el vector, o sea, el transmisor de esta infección es un mosquito, nada más ni nada menos, se llama Aedes aegyptis. Claro, el mosquito que también transmite el dengue, que tanto nos preocupa y nos ocupa. Qué mosquito de mierda, ¿eh? Sí, ¿no? La hembra, además. Sí. Es la hembra. Pica a una persona infectada y le transmite a la persona próxima que va a picar la infección. Es muy curioso, ¿no? Porque cuando disertó por primera vez en 1881 ante una comunidad de médicos en Washington, hubo murmullos, burlas, silencios, ¿no? Como siempre lo contrahegemónico, lo novedoso, lo disruptivo, genera entre la comunidad de científicos, que uno pensaría que son cabezas, ¿no?, abiertas, de avanzada, le dieron la espalda. Tanto que recién lo dejaron pertenecer a la Academia de Ciencias de Cuba 7 años después de no publicado este trabajo, paper, porque no se lo dejaron publicar en ese momento. Y digo que lo presentó en Washington y que no lo dejaban participar de la Academia de Ciencias de Cuba porque era en la época en que Cuba era litigada entre Estados Unidos y España. Todavía era un territorio en disputa. Claro. Por eso es interesante, ¿no? Por eso a los jóvenes, si están escuchando, falla Wikipedia, te metés ahora en Wikipedia y no sabés si Finlay es cubano, si es español, si es las dos cosas, no entendés por qué. Entonces, ¿cuál es la gracia y la importancia de que sea cubano? Si total estudió en Francia, volvió a Cuba. Porque ¿sabés por qué el padre de Finlay llegó a Cuba? Porque se había alistado en el ejército de Simón Bolívar. Ajá. Estoy hablando, ¿no?, por allá por el 1800. Sí, siglo XIX. Exacto. Carlos Finlay también investigó el cólera, la lepra, el tétanos, la viruela. Y otra particularidad interesante, ¿no?, es que se morían en esa época, en estas batallas en disputa por el territorio cubano, más soldados por fiebre amarilla que por la guerra, por la batalla misma. Bueno, viste que esta enfermedad es una enfermedad hemorrágica que produce sangrado interno, entonces tiene una particularidad que se la llamaba el vómito negro, porque la sangre digerida después sale del cuerpo como un vómito y el color es negro porque ya está tiene un proceso de oxidación, exactamente. La hemoglobina. Sí. Pero no nos queda otra que hacer una analogía, porque acá en Buenos Aires, por esa misma época, en el 1830 o 1880... Hubo varias epidemias, digamos, de fiebre amarilla, muchas de las cuales generaron las primeras migraciones, si se quiere, dentro de la misma ciudad de Buenos Aires. Exacto. Las familias oligárquicas, patricias, bien acomodadas, tenían sus caserones, que todavía siguen en pie, muchos de ellos, en la zona de San Telmo, La Boca, Barracas, y se fueron corriendo desde esa zona sur hacia lo que es la zona norte, digamos, Recoleta... No Palermo, alguna parte tal vez de Palermo, pero sobre todo más Recoleta, y ahí, digamos, cambió el paradigma arquitectónico de esta ciudad, abandonando esas casas, y ahí vienen las ocupaciones posteriores de esas casas por las distintas inmigraciones que siguió teniendo nuestro país, donde se asentaron italianos, españoles, depende de las distintas
corrientes inmigratorias. Y uno de los motivos por los cuales también se constituyó el cementerio de la Chacarita. Ah, ahí va, eso te quería decir, que los muertos que vos señalás eran de verdad un montón, están registrados 500 muertos por día, y mirá este dato curioso, en el barrio de La Boca se llegaron a morir 30 personas por día de fiebre amarilla. Entonces hicieron una vía rápida de ferrocarril como de 6 kilómetros o 10 kilómetros que unía exactamente como vos dijiste, Santel con la Chacarita, porque además no les quedaba más espacio en el cementerio Sud, se llamaba en ese momento, donde está el Parque Patricios, exactamente donde estaba la mansión de los Escalada. Ahí es donde murió Remedios, la mujer de San Martín. Entonces hubo un momento cuando ya después de que enterraron casi 2.000 cadáveres, que empezar a migrar a los muertos a la Chacarita, o no sé si ahí se empezó a construir exactamente. Yo tengo entendido que se empieza a construir. Le preguntamos también a nuestros oyentes, capaz que alguno tiene el dato de la historia del cementerio de la Chacarita, es grandísimo, digamos, y demás, pero yo creo que inclusive esa historia de la epidemia de fiebre amarilla tiene mucho que ver también con la historia de la cremación, que se fue institucionalizando, creo yo que es de los primeros hornos crematorios, el del cementerio de la Chacarita. Pero bueno, podemos también mencionarlo y generar alguna intriga. No tenemos nada para regalar o sortear hoy, pero si alguno de nuestros oyentes nos quiere mandar un mensaje al 11 3200 0530 o lo puede mandar también por nuestro canal de streaming de YouTube a M530 en vivo, será más que bien recibido y lo tomaremos en nota y lo compartiremos la información desde ya. Bueno, y entonces por eso queremos contarle a la audiencia que cuando moría Carlos Finline, cuando te dije que murió como en 1915, en 1906 nacía Carrillo. Ajá, para esa misma época además, ¿no? Ramón Carrillo, a quien vos ya te referiste cuando abrimos el programa, por esa misma época. Y uno de los que erradica el paludismo en nuestro país, poniéndose al frente de las campañas de fumigación, pues justamente ya se hablaba de la eliminación del vector, en este caso del mosquito, exactamente, como mecanismo de erradicación en ese momento de la fiebre amarilla. Hoy en día hablamos lo mismo ya del dengue. Existe la fiebre amarilla en lugares endémicos de nuestro país, sobre todo en el NEA, en el norte, más vinculado, digamos, a todo lo que tiene que ver con la península mesopotámica, también en el norte, en Chaco, en Formosa y demás. Pero bueno, que la gente las sepa vueltas de la historia, ¿no? Que dado el cambio climático, lo estamos padeciendo en las grandes ciudades. Exacto, negado por el gobierno, lo estamos padeciendo. Bueno, tanto es así este gran sanitarista argentino que necesito leer esta frase. Porque no se puede no leer. Decía: no puede haber política sanitaria sin política social, ¿no? Quien nos gobierna ahora no cree justamente, niega estas dos políticas. No, dice que hay que eliminar la justicia social, que es una aberración. Y la política sanitaria también. Y decía Carrillo: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causa de enfermedad, son unas pobres causas. Tremendo. Y también en contexto, pensá que este tipo en 1930, 40 estaba haciendo sanitarismo en Argentina. Un siglo antes estaba Finline pensando en el vector del mosquito, ¿no? La penicilina recién se sintetiza en 1926, como para poner como en un marco, contexto, ¿no? O sea, como hace muy poco a alguien se le ocurrió, a Fleming particularmente, decir que el moho, un hongo, inhibía el crecimiento bacteriano. Si nos vamos más para acá, el corticoide no es tan viejo, es de 1949, exactamente, la primera síntesis del posterior a Carrillo. Posterior a Carrillo, o sea que eran unos grandes, que un tipo además fuera después, como en el Hospital Militar, conoce a Perón, secretario de Salud Pública de Perón, y pase de haber 6.000 camas de internación a 132.000 camas, me hace acordar a lo que estamos haciendo el peronismo. En la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Sí. Bueno, es un montón, ¿no? Era muy amigo él de Jaureche, de Homero Mansi, de Scalabrini Ortiz. Como le dijo Perón, dice, teníamos un ministerio para las vacas y no teníamos un ministerio para la salud de nuestra población. Así que bueno, tenemos mucho más para hablar del tema, hablar de Carrillo, la verdad es para hacer seminarios enteros. Uno ha tenido la suerte por ahí de participar con algunos, de biógrafos de la historia de Carrillo, uno de ellos muy amigo también del Tano Espacamento. Bueno, el Tano mismo es un gran historiador de la historia de Carrillo, del sanitarismo argentino. Así que bueno,
Convocamos a nuestros oyentes si quieren hacer preguntas con respecto a los distintos temas. Vamos a estar hablando en el siguiente bloque sobre el Día Internacional del HIV-Sida. Vamos a estar hablando también en los bloques posteriores sobre el ACV. Maneras de prevenirlo, dudas, consultas que tengan, quiénes son el perfil de población con mayor riesgo de padecer un ACV, cuáles son los signos, los síntomas que hay que estar alerta en caso, tener la alarma en caso de estar acompañando a alguien que puede estar transcurriendo este problema, digamos, que tenemos, que es el ACV. Que se queden los oyentes, porque el ACV sí que hay que prevenirlo, porque una vez que ocurrió no se puede hacer casi mucho más nada. El infarto sí, en otras enfermedades, bueno, el ACV... te estás metiendo en una discusión, pero yo creo que queden, porque hay que prevenirlo. Tenemos un mensaje. Y se vienen las fiestas y tenemos también el uso de sustancias recreativas, y vamos a estar hablando con gente del equipo de toxicología del Hospital Fernández, uno de los hospitales emblema en toxicología, a cargo del servicio del doctor Carlos Damín y de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA. Así que bueno, quédense en programa, vayan pensando preguntas, interrogantes que le podamos transmitir a nuestros queridos participantes del día de hoy. Vamos a la tanda, hay que comer después de